Los relojes de carne. Me llamo Esteban y aún no sé si lo que escribo es una confesión o un grito de auxilio. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal en Real de 14, San Luis Potosí, como restaurador de relojes antiguos. La parroquia del pueblo guardaba un viejo reloj de torre, supuestamente maldito, que nadie quería tocar desde hacía décadas. Me ofrecieron una buena suma y sin pensarlo demasiado, acepté. El cura, Padre Ignacio, me recibió con el ceño fruncido. Ese reloj no marca horas, marca condenas, dijo sin mirarme a los ojos. Ten cuidado, hijo. Yo lo tomé como superstición de pueblo, pero cuando subí a la torre comprendí que algo estaba mal. Las paredes estaban cubiertas de huellas humanas, impresas en óxido y sangre seca. El mecanismo del reloj respiraba como un animal vivo. Cada engranaje goteaba un líquido espeso, parecido a grasa humana. Esa noche, en la posada, conocí a Lucía, una joven mesera que me contó que su abuelo había sido el último en dar cuerda al reloj. Desapareció 3 días después, dejando solo un brazo atorado entre los engranajes. Dicen que las manecillas se alimentan de los que se atreven a tocarlas, me susurró con la voz temblorosa. Mi madre me prohibió acercarme a la torre, pero yo sueño con él atrapado ahí. Me prometí ayudarla, aunque todavía no sabía que lo que buscábamos no era rescatar a su abuelo, sino sobrevivir. El segundo día subí con Lucía a la torre. El aire olía a hierro podrido y las paredes vibraban como un corazón. Cada campanada me desgarraba los oídos y juro que escuché voces entre el bronce, gemidos, súplicas, risas infantiles. Lucía gritó. Su mirada estaba fija en las manecillas. No eran de metal, sino de huesos humanos alargados, unidos por tendones aún húmedos. Y en el centro del mecanismo vimos algo que me heló, la sangre. Ojos humanos incrustados, entre engranajes, parpadeando al compás del tic-tac. ¡Mi abuelo!, sollozó Lucía. Y tenía razón. Entre los engranajes reconocí un rostro a medio formar, los labios abiertos como si gritara eternamente. Intentamos bajar, pero la escalera desapareció detrás de nosotros. La torre había cambiado, transformándose en una garganta de carne y metal. El piso se agitaba bajo nuestros pies, y del techo caían cuerdas de nervios que intentaban enredarnos. De pronto, el reloj comenzó a avanzar descontrolado. Las manecillas giraban a una velocidad imposible, y cada vuelta desgarraba trozos de carne del rostro atrapado en el engranaje. Un grito ensordecedor inundó la torre, tan humano que casi vomité. Lucía cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Nos quiere a nosotros, dijo con los ojos en blanco. Necesita nuevos cuerpos para seguir marcando el tiempo. Yo la tomé del brazo y la obligué a levantarse, aunque el suelo estaba cubierto de un líquido viscoso que nos hacía resbalar. Y entonces lo entendí. Cada hora que el reloj marcaba era una vida devorada. Desesperados, intentamos romper los engranajes. Arranqué una barra de hierro oxidado y la golpeé contra el mecanismo. El impacto arrancó un ojo incrustado que cayó al suelo aún parpadeando. El reloj chilló como un cerdo degollado y las paredes comenzaron a sangrar. Lucía, en trance, comenzó a caminar hacia el centro del mecanismo. Sus brazos se abrían como si ofreciera su cuerpo. La sujeté, pero me miró con una sonrisa ajena, los dientes cubiertos de sangre. Él me llama, mi abuelo me llama desde dentro. Antes de que pudiera detenerla, el mecanismo la atrapó. Sus gritos se mezclaron con el tic-tac y su piel se pegó a los engranajes como si fuera cera. Vi cómo su cuerpo se deshacía y en su lugar las manecillas crecieron.
brillando con carne fresca. Yo grité su nombre, golpeando como un loco, hasta que comprendí lo inevitable. El reloj me quería a mí también. El padre Ignacio apareció en la puerta de la torre, sosteniendo un crucifijo. Su voz temblaba. No te muevas. Si completas el ciclo de campanadas, quedarás atrapado para siempre. Con las pocas fuerzas que tenía, ayudado por él, arranqué el péndulo central y lo arrojé al vacío de la torre. El reloj se estremeció y soltó un rugido que hizo vibrar todo el pueblo. Los engranajes se detuvieron, las campanas callaron y las paredes dejaron de sangrar. Lucía ya no estaba, solo quedaba su rostro incrustado en el centro del reloj, con los labios aún moviéndose como si rezara. Bajé tambaleante, sabiendo que había sobrevivido, pero con el alma marcada. Desde esa noche, cada vez que un reloj da la hora en cualquier parte del mundo, escucho un eco en mis huesos, un tic-tac que no me deja dormir, que me recuerda que el reloj de carne sigue allí, esperando que alguien vuelva a darle cuerda. Y sé que cuando llegue mi hora, no habrá forma de escapar. El camino de los colgados. La primera vez que escuché el nombre del camino de los colgados, pensé que se trataba de una broma macabra de algún ranchero aburrido, una leyenda urbana más, de esas que se cuentan en las cantinas de Baja California para asustar a los forasteros. Pero la madrugada en que me tocó cruzarlo, entendí que no había nada de cuento en esas palabras. Había salido de Ensenada rumbo a San Felipe, tomando una ruta secundaria que me recomendaron como atajo. La noche estaba cerrada, sin luna, y el desierto parecía tragarse la carretera en un silencio que pesaba como plomo. El viejo carro que manejaba temblaba con cada bache, y el sonido del motor era lo único que me mantenía atado a la realidad. Me detuve en una gasolinera antes de entrar en ese tramo. Y ahí fue donde el primer aviso llegó. El despachador, un hombre de bigote ralo y piel curtida por el sol, me observó con una seriedad incómoda. ¿Va para San Felipe por la libre?, preguntó mientras llenaba el tanque. Sí, me dijeron que es más rápido. Pues sí, pero tenga cuidado. No se detenga por nada cuando agarre el camino viejo. Levanté una ceja. ¿Por qué? El hombre soltó una risa nerviosa y bajó la voz. Dicen que los que se detienen ya no salen. Es el camino de los colgados. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré con un gesto forzado. Cuando pagué, noté que me había dado un billete de cambio manchado con algo oscuro y pegajoso. Sangre seca. No dije nada. Subí al auto y seguí mi camino. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Solo arena, cactus retorcidos y la negrura absoluta. Pero entonces, el aire cambió. Un olor agrio como carne podrida comenzó a filtrarse en el auto aunque las ventanas estaban cerradas. Bajé la velocidad mirando hacia los costados y lo vi. Un árbol seco, al borde del camino, sostenía una cuerda. De ella colgaba una figura oscura que se balanceaba apenas con el viento. Frené instintivamente, con el corazón martillando en el pecho, pero al parpadear, la cuerda estaba vacía. ¡Maldición!, susurré, convencido de que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Seguí adelante, pero la sensación no me dejaba. Kilómetros más adelante vi otra silueta. Esta vez eran dos, hombres colgados de ramas invisibles. Cuerpos que se mecían en el aire con un crujido de huesos que parecía retumbar en mi cabeza. Me aferré al volante, acelerando sin atreverme a mirar por completo. Pero entonces escuché algo que me heló. La sangre, el sonido metálico de un cuello, al partirse justo detrás de mí, dentro del auto. Giré de golpe la cabeza. El asiento trasero estaba vacío.
pero el cinturón de seguridad se balanceaba como si alguien acabara de soltarse. El miedo me invadió por completo. La carretera no tenía fin. La oscuridad era un muro, y la única compañía eran esas presencias que se multiplicaban. Alcancé a ver por el retrovisor algo que me rompió. Un desfile de colgados que caminaban detrás de mi coche, arrastrando los pies, con los rostros hinchados y lenguas moradas que colgaban hasta el pecho. Apreté el acelerador hasta que el carro vibró como si fuera a desarmarse. No sé cuánto tiempo conduje. Solo recuerdo que el olor a podredumbre se intensificó hasta casi hacerme vomitar. Y de pronto, las luces delanteras iluminaron a alguien parado en medio del camino. Un anciano, con sotana polvorienta y un crucifijo oxidado en la mano. Su rostro estaba cubierto de llagas abiertas, y aún así me miró con unos ojos que brillaban como brasas. Levantó el brazo y señaló al frente. «Ya entraste», murmuró, aunque yo estaba dentro del auto y las ventanas cerradas. Lo escuché como si estuviera a mi lado, y en ese instante el motor se apagó. El silencio absoluto me envolvió. Solo quedaba yo, la oscuridad, y el camino maldito que acababa de abrirme sus fauces. El auto no quiso volver a encender. Giraba la llave una y otra vez, pero el motor solo escupía un chasquido seco, como si se burlara de mi desesperación. Afuera, la oscuridad parecía espesarse, volviéndose casi sólida, y el anciano de la sotana ya no estaba en el camino. Me quedé quieto, con las manos aferradas al volante, hasta que un ruido suave comenzó a llenar el aire, el crujido de sogas tensándose. Al principio era lejano, pero pronto se multiplicó, rodeando el auto como un coro de orcas invisibles. El parabrisas se empañó con una humedad helada y, entre el vaho, aparecieron siluetas. Al menos una docena de cuerpos colgaban frente a mí, suspendidos de ramas que no existían. Sus pies desnudos rozaban el cofre del coche, y sus cabezas, ladeadas, me miraban con ojos blancos y apagados. Uno de ellos abrió la boca. Su mandíbula colgaba como un trapo roto, y de su garganta surgió un sonido áspero, mezcla de gemido y carcajada. Entonces los demás lo imitaron. El estruendo me obligó a cubrirme los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces se metían en mi cabeza. Entre ese caos reconocí palabras. «Muere, cuélgate con nosotros, ven». Golpeé el volante con furia, y como si eso los envalentonara, comenzaron a moverse. Sus cuerpos colgantes se sacudían violentamente, como péndulos desquiciados, golpeando el auto con sus pies morados y las manos crispadas. El parabrisas se resquebrajó. Fue entonces cuando escuché otro motor. Faros aparecieron detrás de mí, acercándose por la misma carretera. Nunca me había alegrado tanto de ver luces en la oscuridad. Una camioneta vieja se detuvo a mi lado, y de ella bajó un hombre robusto con sombrero vaquero y linterna en mano. «Oye, ¿estás bien?», gritó. Levanté la cabeza para responder, pero lo que vi me heló la sangre. Los colgados habían desaparecido. No quedaba rastro de ellos, salvo el olor nauseabundo, a carne rancia y la marca de un pie ensangrentado en el cristal. No lo entiendes», alcancé a balbucear. «Ellos estaban aquí, colgados, golpeaban el auto». El hombre me miró con una mezcla de compasión y miedo. «Ya los viste, ¿verdad?», dijo en voz baja. «No debiste tomar este camino». Se presentó como Tomás, un ranchero de la zona. Explicó que el camino de los colgados no era solo una leyenda. «Aquí cuelgan a los que no tienen descanso», me dijo. «Hombres y mujeres traicionados, ejecutados, desaparecidos. Sus almas no encuentran paz y buscan compañía». Quise salir del coche, pero Tomás me detuvo con firmeza. «Si pones un pie fuera te jalan con ellos». Antes de que pudiera responder, el aire cambió de nuevo. Esta vez no eran siluetas inmóviles.
Cuerpos enteros comenzaron a descender de la nada, colgando de sogas invisibles frente a nosotros. Eran decenas, quizá cientos, formando un arco macabro sobre la carretera. Sus lenguas hinchadas goteaban baba negra y el sonido de huesos al quebrarse llenaba el aire. Tomás retrocedió, levantando su linterna como si esa luz mínima pudiera detenerlos. «¡No mires a sus ojos!», gritó. Yo no obedecí. Miré de frente a uno de ellos y lo reconocí. Era el anciano de la sotana que me había detenido en el camino, pero ahora colgaba con el cuello roto, los ojos desorbitados y el crucifijo oxidado aún en su mano. Sonrió, una sonrisa que parecía partirle la cara. La soga crujió, y entonces el cuerpo se soltó y cayó de pie sobre el asfalto. El resto lo imitó. Ya no eran colgados, ahora caminaban hacia nosotros. Los colgados avanzaban hacia nosotros con pasos torpes, pero implacables. Sus cuellos destrozados crujían a cada movimiento, y de sus bocas colgaban hilillos de baba, oscura que chisporroteaban al tocar el asfalto. El hedor era insoportable, como si cientos de cadáveres hubieran sido desenterrados de golpe. Tomás me tomó del brazo y gritó: ¡Corre! Salimos disparados hacia su camioneta, que aún tenía las luces encendidas. Sentí los pies pesados, como si algo invisible intentara hundirme en el pavimento, pero logré llegar. Apenas subimos, Tomás giró la llave, y nada. El motor solo escupía un gemido seco, igual que mi coche. «¿No quieren que salgamos?», grité. El ranchero sacó de la guantera un frasco pequeño lleno de un líquido rojizo. Mi abuelo decía que la sangre de chivo los mantiene lejos, explicó, echándolo desesperado por las ventanillas y el parabrisas. Los primeros colgados retrocedieron siseando como serpientes, pero otros, más oscuros, más hinchados, no se detuvieron. Uno golpeó la ventanilla con tanta fuerza que el cristal se astilló. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y sentí que algo tiraba de mi alma, como si quisieran arrancarla de mi cuerpo. «No aguanta más», dijo Tomás encendiendo de nuevo el motor. Esta vez rugió con un bramido agónico, pero funcionó. La camioneta se lanzó hacia adelante, arrollando a dos de esas figuras que se desmoronaron como sacos de carne podrida. Pensé que habíamos escapado, pero el camino no tenía fin. Kilómetros y kilómetros de desierto, y siempre delante, más cuerpos colgando, formando un túnel interminable de orcas invisibles. Los vimos a cientos, algunos con uniformes militares, otros con vestidos de novia, niños con las piernas flácidas, todos sonriendo con lenguas negras que reptaban hasta sus pechos. «Son todos los que murieron aquí», dijo Tomás, apretando el volante. «Los narcos, los soldados, los inocentes, los que nadie quiso reclamar». De pronto, la camioneta se detuvo sola. Las ruedas chirriaban sobre el asfalto, pero era como si un muro invisible nos sujetara. Y ahí estaban. Los colgados formaban un círculo a nuestro alrededor. No quedaba espacio para huir. Uno a uno comenzaron a acercarse, arrastrando sus cuerpos hinchados, hasta que rodearon la camioneta. Escuché uñas rascando la chapa, dedos helados palpando los vidrios, y después, la voz. No era un grito, ni un lamento. Era un murmullo colectivo que me atravesó la cabeza como cuchillos. «Cuelga, cuélgate con nosotros. El camino nunca termina». Me tapé los oídos, pero era inútil. Tomás sacó un machete y abrió la puerta, decidido a enfrentarlos. Apenas bajó, 3 de esas cosas lo sujetaron. Lo vi forcejear, hundiendo el machete en uno de los cuerpos, pero no sangraba. Del tajo solo salió polvo negro y gusanos, que se retorcían como si fueran venas vivas. «¡Corre!», alcanzó a gritarme antes de que lo arrastraran hacia la oscuridad.
Yo también abrí la puerta y salí. El aire olía a hierro, a sangre vieja. Eché a correr por la carretera, con la garganta rota de tanto gritar, mientras los colgados me seguían. Sus pasos eran lentos, pero cada vez que volteaba estaban más cerca, como si el espacio se encogiera. Corrí hasta caer de rodillas. Sentí sogas invisibles rozándome el cuello, apretándome apenas. Me levanté con el último aliento y grité una plegaria que apenas recordaba de niño. Un Padre Nuestro quebrado y tembloroso. El desierto respondió con silencio. Los colgados se detuvieron a escasos metros de mí, meciéndose como péndulos. Sus ojos blancos me observaban, sus bocas abiertas como pozos. Y entonces desaparecieron. El camino estaba vacío. El aire volvió a ser seco y limpio. Y a lo lejos vi las luces de San Felipe parpadeando como un espejismo. Me tambaleé hasta allí, con las piernas entumidas y la garganta quemada. Pero al llegar al pueblo y contar lo sucedido, nadie me creyó. Todos me miraron con lástima o con miedo. Y cuando pregunté por Tomás, el ranchero que me había ayudado, nadie supo de quién hablaba. Aquí no vive ningún Tomás, me dijeron. A veces pienso que lo inventé, que todo fue una alucinación. Pero cada noche, al cerrar los ojos, lo escucho. El crujido de las sogas, el balanceo de los cuerpos, el susurro eterno. El camino nunca termina, y algún día volverás a colgar con nosotros. Muchas gracias, Jauría del Horror, por escucharnos. Si tienes una historia que quieras compartir, mándala a nuestro correo o déjala en comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.